Oremos hoy por los hombres y mujeres que tienen vocación política. La política es una forma alta de caridad. Por los partidos políticos de distintos países, para que en este momento de pandemia busquen juntos el bien del país y no el bien del propio partido. Después de la misa de ayer en la iglesia de Santo Espíritu en Sacia, por el Domingo de la Divina Misericordia, este 20 de abril, lunes de la segunda semana de Pascua, el Papa Francisco retomó las celebraciones matutinas en Casa Santa Marta. Al inicio de la misa, el Papa dirigió su pensamiento a quien está comprometido en la política. En su homilía, el Papa comentó el Evangelio del día en el que Jesús le dice a Nicodemo que si uno no nace de lo alto, no puede ver el reino de Dios. El cristiano no debe detenerse en el cumplimiento de los mandamientos, sino ir más allá, entrando en la libertad del Espíritu. Se renace de lo alto con la oración. Escuchemos la homilía del Papa, traducida al español. Este hombre, Nicodemo, es un jefe de los judíos, un hombre con autoridad. Sintió la necesidad de ir con Jesús. Fue de noche porque debía hacer un poco de equilibrio, porque aquellos que iban a hablar con Jesús no eran bien vistos. Era un fariseo justo. Porque no todos los fariseos son malos, no. Había fariseos justos también. Es un fariseo justo. Sintió la inquietud. Porque era un hombre que había leído a los profetas y sabía que esto que Jesús hacía había sido anunciado por los profetas. Sintió la inquietud y fue a hablar con Jesús. Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Hace una confesión hasta cierto punto. Ninguno de hecho puede hacer estos signos que tú haces si Dios no está con él. Y se detiene. Se detiene ante el entonces. Si yo digo esto, entonces... Y Jesús respondió. Responde misteriosamente. Como él, Nicodemo, no lo esperaba. Responde con esa figura del nacimiento. Si uno no nace de lo alto, no puede ver el reino de Dios. Y él, Nicodemo, siente confusión, no entiende y toma ad literam esa respuesta de Jesús. Pero, ¿cómo se puede nacer si uno es adulto, una persona grande? Nacer de lo alto, nacer del Espíritu. Es el salto que la confesión de Nicodemo debe hacer y él no sabe cómo hacerlo. Porque el Espíritu es impredecible. La definición del Espíritu que Jesús da aquí es interesante. El viento sopla donde quiere y escuchas la voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es quien ha nacido del Espíritu, o sea, libre. Una persona que se deja llevar por una parte y por la otra por el Espíritu Santo. Esta es la libertad del Espíritu. Y quien hace esto es una persona dócil. Y aquí se habla de la docilidad al Espíritu. Ser cristiano no es solamente cumplir los mandamientos. Se debe hacer, es verdad. Pero si tú te detienes ahí, no eres un buen cristiano. Ser cristiano es dejar que el Espíritu entre dentro de ti y te lleve
te lleve a donde Él quiera. En nuestra vida cristiana, muchas veces nos detenemos como Nicodemo ante el entonces. No sabemos qué paso dar. No sabemos cómo hacerlo. O no tenemos la confianza en Dios para dar este paso y dejar entrar al Espíritu. Nacer de nuevo es dejar que el Espíritu entre en nosotros y que sea el Espíritu quien me guíe y no yo. Y aquí libre, con esta libertad del Espíritu que tú no sabrás nunca dónde acabarás. Los apóstoles que estaban en el cenáculo, cuando viene el Espíritu, salieron a predicar con esa valentía, esa franqueza. No sabían que iba a suceder esto. Y lo hicieron, porque el Espíritu los guiaba. El cristiano no debe detenerse nunca solamente en el cumplimiento de mandamientos. Se debe hacer, pero ir más allá, hacia este nacimiento nuevo, que es el nacimiento en el Espíritu, que te da la libertad del Espíritu. Es lo que le pasó a esta comunidad cristiana en la primera lectura, después de que Juan y Pedro regresan de ese interrogatorio que tuvieron con los sacerdotes. Estos fueron con sus hermanos en esta comunidad. Les contaron lo que les habían dicho los jefes de los sacerdotes y los ancianos. Y la comunidad, cuando oyó esto, todos juntos, se asustaron un poco. Pero ¿qué cosa hicieron? Orar. No se detuvieron en medidas prudenciales. No, ahora hagamos esto, vayamos un poco tranquilos. No, orar. Que sea el Espíritu quien les dijera qué debían hacer. Alzaron su voz a Dios diciendo, Señor, y oraron. Esta bella oración de un momento oscuro, de un momento en que debían tomar decisiones y no sabían qué hacer. Quieren nacer del Espíritu. Abren el corazón al Espíritu, que sea Él quien lo diga. Y piden, Señor, Herodes, Poncio Pilato, con las naciones y los pueblos de Israel se aliaron contra tu Santo Espíritu y Jesús. Relatan la historia y dicen, Señor, haz algo. Y ahora, Señor, dirige tu mirada a sus amenazas, las del grupo de los sacerdotes, y concede a tus siervos proclamar con toda franqueza tu palabra. Piden la franqueza, la valentía, no tener miedo, extendiendo tu mano para que se realicen curaciones, signos y prodigios en nombre de Jesús. Y cuando terminaron la oración, el lugar en donde estaban reunidos tembló, y todos fueron colmados de Espíritu Santo y predicaban la palabra de Dios con franqueza. Sucedió un segundo Pentecostés aquí. Ante las dificultades, ante una puerta cerrada, que ellos no sabían cómo avanzar, van con el Señor, abren el corazón, viene el Espíritu y les da lo que necesitaban y salen a predicar con valentía y adelante. Esto es nacer del Espíritu. Esto es no detenerse en el entonces de las cosas que siempre he hecho, en el entonces de los mandamientos, en el entonces según las costumbres religiosas. No, esto es nacer de nuevo. ¿Y cómo se prepara uno a nacer de nuevo? Con la oración. La oración es la que nos abre la puerta al Espíritu
y nos da esta libertad, esta franqueza, esta valentía del Espíritu Santo, que nunca sabes dónde te llevará, pero es el Espíritu. Que el Señor nos ayude a siempre estar abiertos al Espíritu, porque será Él quien nos lleve adelante en nuestra vida de servicio al Señor.